106.5. Son las 9:55 minutos. Entonces, estamos recibiendo aquí a Pablo Ross y a Edward Everts. Vamos a hablar de del espectro radioeléctrico. Habían unos plazos para poner en concurso parte del espectro radioeléctrico. Estamos hablando del espacio a través del que nosotros nos comunicamos por la radio, a través del que nos comunicamos por la televisión, a través del que se hace la telefonía, todo propiedad del Estado, que pudiera tener también una rentabilidad mucho mayor que la que tiene, pero que a veces eso se maneja con mucha discrecionalidad. Entonces aquí están Pablo Ross y Eduardo Everts para compartirnos algunas inquietudes con relación a ese tema. Gracias, buenos días y muchísimas gracias por la apertura de siempre. El hermano Eduardo Everts, como especialista en telecomunicaciones en el aspecto técnico, podrá abordar todo lo relacionado con las frecuencias. Y en el caso mío, con el tema de la comunicación y el marketing, los aspectos vinculados al marco jurídico, como ya hemos hablado en otras ocasiones. El 21 de junio, en horas de la mañana, el incumbente de Indotel, don Luis Henry Molina, acudió a un programa de televisión de alcance nacional y le prometió a la República Dominicana que en un plazo de una semana él se iba a pronunciar con respecto a la licitación que le fue adjudicada a uno de los players del sistema. Como ustedes sabrán, en la licitación 2017-2018 se dejaron fuera dos importantes jugadores, uno por extranjero, según lo que decía la misma licitación, y el otro porque ya había adquirido supuestamente parte de los megahertz que se habían licitado. Quedó viva. Solamente se quedó viva. Sí. Se sacó a Claro y se sacó a Altiz. Pero no importa, porque el organismo es el que hace las licitaciones y lo que haga en su marco de legalidad tú no lo puedes discutir ni objetar. Se le otorgó un plazo de unos 60 días a partir de esa adjudicación a esa marca, a esa denominación comercial, para que deposite los 30 millones de dólares a los cuales se hacía responsable por haberle adjudicado esa frecuencia. Y además de pagar las penalizaciones por la explotación de una franja del espectro radioeléctrico por la cual nunca había pagado impuestos. Entonces, cuando se produce el tema de que una de sus afiliadas, Satel, que también es de la misma sombrilla, objeta la licitación, el Indotel no tiene más remedio que declararla desierta. Si es del mismo dueño o no, eso lo analizarían después, pero si alguien objeta hay que declarar desierto. ¿Qué pasa? Que cuando ya la cosa toma un tono de dificultad, lo que hace Luis Henry es que ese 21 de junio de este año, cuando va a la televisión, promete hablar en una semana. Pero además empezaba a correr ya el plazo de los 60 días, que a partir de ahí, ya a finales de agosto, junio, julio y agosto, se vencen los 60 días para que esos 30 millones de dólares aparezcan. Y lo de la sanción también. Y lo de la sanción por la utilización del espectro radioeléctrico que nunca se pagó. Entonces lo que quiero decir, y ahí le doy paso al hermano Everts, es que ahorita fuera del aire hablaba con Melton sobre el tema de las inversiones y del capital y el turismo y la marca país. En los países que son prósperos con la inversión internacional, hay un solo denominador común. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Así es. Yo invierto $1 millón en Miami, en el área de la playa, y cómo el Estado de la ciudad de Miami garantiza que ese $1 millón va a ser respetado. Si un país, como ha pasado con República Dominicana, crecemos en turismo, en educación, en la energía eléctrica, todos esos aspectos están muy bien, pero si tú descuidas el marco jurídico, seremos el hazmerreír. Si nosotros queremos ampliar telecomunicaciones, sobre todo para las provincias donde el espectro no llega, donde hace falta una inversión más profunda, porque puede ser de ancho o de profundidad, pero si no hay marco jurídico todo se cae. Entonces por eso me gustaría que el hermano Everts explique la otra parte. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de explicar este asunto tan complejo y tratar de llevarlo a un término que la gente pueda entender más. La situación es la siguiente: el Estado dominicano, igual que todo Estado, es dueño de todas las frecuencias. Es tan dueño que lo que hace es que concesiona a los operadores para que ellos exploten por una cantidad de tiempo el espectro radioeléctrico, pero es propiedad siempre del Estado dominicano. En este caso, vemos que el regulador... ¿Cómo es aquí? ¿Cómo se concesiona? ¿Cuánto pagan los operadores? Depende del tipo de servicio. Por ejemplo, para los servicios de telefonía móvil que incluyan internet de banda ancha móvil,
el precio establecido a través de la licitación que se hizo en el 2011 es de 1 millón por megahertz. Ese precio... $1 millón de por dólares, mega. de dólares, perdón, sí. Ese precio... $1 millón por mega por año. No, es el pago total. La Luego adjudicación. tú El pagas pago un año, para tú luego operar. por la concesión de 20 Por la años. concesión. Pero luego tú pagas un fee, un canon, por el uso del espectro radioeléctrico. Ya ahí no interviene el ancho de banda, sino que interviene la cantidad de bases operadoras que tú tengas distribuidas a nivel ¿Y nacional. cuál es ese feed? Ese se llama derecho de uso del espectro radioeléctrico. ¿Cuánto es ese? Varía mucho, pero Por la capacidad operativa te que digo tenga. que según las estadísticas que he visto de Indotel, el operador dominante del mercado te paga alrededor de 60 millones de dólares por año. Por ¿Eso es año. impuesto Por año. de los clientes o pago No, De por los utilidades? Es un pago, ¿Pago por utilidades uso del o espectro. directo? Al margen de su pago de impuestos sobre la renta. Al margen de cualquier todo otra eso, responsabilidad fiscal. al margen del Mira, pero es impuesto mucho. de las Mucho dinero. 60 telecomunicaciones millones de dólares. sí, al año. por uso del espectro radioeléctrico. Es mucho. Ibas a explicar algo cuando te interrumpimos con estas preguntas. Antes, perdón, para que antes de eso, continúe. Mariana, para completar mi preocupación. Cuando tú comparas ese pago, tanto el de la concesión de operación como del uso del espectro radioeléctrico, del espectro radioeléctrico, tú lo comparas con la región, con Centroamérica. ¿Es igual, es más o es menos? Es mucho menos. Y Es a eso era menos. que iba, a eso era que iba. Adelante, entonces. Se estableció en el 2011 un pago de $1 millón por el megahertz. Los megahertz son pareados, un megahertz para subida, un megahertz para bajada. O sea, la comunicación de el usuario con la base o con la prestadora. Lleva un megahertz, que es la comunicación con la cual el usuario se comunica con la base, y la de vuelta es el mismo megahertz hacia el usuario. El precio en la región, el precio medio en la región es de 3.5 millones de dólares. Wow. Aquí licitamos en el 2011 $1 millón. ¿Cómo entender el relativo bajo precio en el país? No tengo una forma inteligente de definir eso, porque se establece un precio por megahertz, por usuarios, por área. Ujú. Eso es Y así estándar no- en exacto. todas partes. Aquí no Pero genera eso. Nosotros estamos 3 veces por debajo, más de 3 veces del promedio de la región, pero con un trato equitativo para todos, o dependiendo de la negociación se beneficia, como le llama Pablo, ¿verdad? O a un Sí. jugador o a Un otro. player. sí. No, es un trato equitativo para todos los jugadores, para todos los concesionarios. Lo que sucede en este caso es que en el 2011 se estableció una licitación abierta donde todos podían participar. Las reglas del juego eran las mismas para todos. Era una licitación pública e internacional. ¿Cuál es el problema en este caso? Que se hace una licitación restringida donde ciertos participantes que cumplan con ciertas características no podían participar, y si ese participante tenía capital extranjero tampoco podía participar. Eso prácticamente cerraba el negocio, cerraba la licitación, perdón, Para un para solo que empresas muy específicas pudieran participar. Y ahí es que entonces vienen las primeras quejas, levantan las primeras barreras diciendo que esa licitación debió de haberse declarado desierta. No se declaró desierta hasta un momento en específico donde un jugador que no participó en la licitación dijo: hey, parte de ese espectro es mío. Ese es Atel. Entonces, al decir eso, el cuidado. regulador Eso no es una detiene la acusación, licitación. Evers. Esa no es No, una porque fue acusación. quien No, presentó Satélite. Fue la presentó. justificación para Hay la un documento oposición. oficial de Hay ellos documento solicitando oficial, eso. claro. Ahora, pero es bueno sí, decir, perdón, sí. Julio, pero es bueno decir algo que es fundamental en esto. Primero, ¿por qué el espectro radioeléctrico es más barato en República Dominicana que en la Ok. región? Porque el Estado Dominicano tiene todavía una visión paternalista aún con las empresas privadas, tema 1. Y tema 2, es tanto así que fíjense que todavía cuando una prestadora está usurpando Usufructuando. el espectro,
No hay una Lo cogen penalización. suave, No hay una como que no- penalización. nada, lo como cogen que a nadie suave. le preocupa. pagarlo. Pero, Todavía el Pablo, incumbente de Indotel va a televisión y te dice: en una semana me voy a pronunciar. Han pasado 2 meses y no se pronuncia. Entonces, Pablo, los pequeños Los empresarios, players las no pymes van a pueden. decir, ¿y por qué no tienen La- esa actitud el juego no es paternalista limpio. con Sí, nosotros? así debiera ser. Y sí con los grandes inversionistas del sector. Así debiera ser. Eduardo, realmente, ¿cuál es el llamado que se está formulando y a quién? ¿Al Indotel, al presidente? ¿Cuál es la inquietud realmente en estos momentos? El Indotel debe pronunciarse tal cual como lo acaba de hacer, que el hecho de que lo acabe de hacer y que yo lo esté resaltando ahora no quiera decir que yo esté de acuerdo. Ok. Pero el Indotel acaba de producir una resolución que más que reguladora, lamentablemente, y espero que me estén escuchando, la hace ver acorralada. Es la resolución en la cual congela las nuevas concesiones para emisoras de FM y de AM. Acorralada. Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Indotel es quien regula, quien concesiona, quien asigna las frecuencias. Hay 2 formas de asignar frecuencias para la radiodifusión pública. Y es a través de un concurso público, cuando es una emisora comercial, o a través de una licitación directa, de una concesión directa, cuando se trata de una entidad sin fines de lucro. Si existe la disponibilidad, la factibilidad y es necesaria la concesión de una emisora para una región en específico, veamos el caso de la frontera, donde si vamos por la frontera y todos lo hemos vivido eso, oímos que el 90% de las emisoras son haitianas. de origen haitiano. Sí. O sea, si tenemos ahí entonces una institución que dice, mira, yo voy a invertir aquí, te voy a poner emisoras desde Montecristi hasta Elías Piña, y no solamente de FM, sino también de AM. ¿Por qué se le niega el derecho a participación? Cuando te dicen entonces, mira, tengo que hacer esa resolución porque estoy sufriendo de muchos embates políticos. Pero además, Evers, esa resolución no es relevante en torno al punto relevante del cual se espera que Indotel se pronuncie. Es correcto. Es que cuando se produce... ¿Qué sería lo relevante? Lo relevante es la adjudicación de la frecuencia a Viva y un plazo de 60 días para que pague los 30 millones de dólares por el espectro que se le asignó. Sí, quien Entonces, impugnó pero no deja que Sí, termine, participó. pero no termine. tiene que ver con la impugnación, tiene que ver con que tú como organismo dijiste Una que tú en multa. 60 días vas a hablar. Una multa. Es que tú el 21 de junio dijiste como órgano Sí. oficial, fuiste a un Bien. programa de televisión y dijiste, no, en una semana nos vamos a pronunciar. Y estamos ya a ¿cómo? Estamos a 17 de septiembre. Debe pronunciarse en una dirección o en otra. Nosotros no estamos Ok. pidiendo aquí que se beneficie a nadie. Puede decir, ratificamos la decisión que adjudica a Viva el espectro. Pablo, pero Rechazamos la solicitud ¿quién de es Satel. nosotros? Indotel. O sea, Indotel fue a televisión. Luis Henry Molina. No. No, cuando tú dices ¿A nombre nosotros. de quién ¿Quién ustedes está piden preocupado? Bueno, en el ¿O caso por qué mío... ustedes Sí, están tan porque- preocupados? Vamos a En ver el cómo es. caso mío y en el de el hermano Ever, que es un experto en el tema de las telecomunicaciones, así como José La Luz trabaja un tema que se llama liderazgo responsable, promovido por él mismo y impulsado por él, por las preocupaciones que él tiene, hace tantísimo tiempo, no, yo te voy a hablar la verdad, hace tantísimo tiempo, ustedes saben que yo estoy elaborando un discurso de marca país, no es de hoy. Sí. Quien conoce a Pablo Ross, yo tendré todos los defectos del mundo, lo que tú quieras, pero hace 30 años yo estoy hablando de marca país en este país. Y marca país siempre lo vinculo con el marco jurídico. Cuando se le hizo una irregularidad al señor de Globalia, que hasta lo metieron preso por su propio terreno, el primero que alzó Pepe la voz Hidalgo. de Pepe Hidalgo, el primero que alzó la voz para decir que eso afecta el marco jurídico fui yo. Bueno. Entonces, en este caso nos preocupa, y ya con esto termino, que No. si se está usufructuando el espectro, es malo para nuestro prestigio como marca país. Bueno, entonces el llamado es de manera concreta, el Indotel tiene que resolver y producir el pronunciarse pronunciamiento. de una manera u otra. Y ¿Cómo no? aparte de lo Que- dicho en el programa de televisión, a finales de agosto vencía el plazo. Vencía el plazo Para de los que Viva 60 días para que entregara. Viva entregara los ¿Quién? millones por el espectro. Julio. Quiero aprovechar a Pablo Ross 3 minutos. Ya ese tema lo agotamos, señores. Y está Ya. claro. Sí, está claro. Y ellos ya han hecho una exposición bastante clara con relación a ese tema. Aprovechar unos minutos a Pablo Ross. Cuidado, Pablo. Sí, no. A propósito de la situación que se ha dado con el programa Chévere Night. Y su cambio, A ¿no? propósito de Chévere Night, ¿ustedes vieron los números que publicó Chévere Night? sí. ¿Lo vieron? Sí, vimos los números. Bueno, después opinaré sobre eso, pero me parece que era innecesario
porque... Pero son unos números... Bueno, pero si tú no puedes convencer a tu $1,5 socio... millones promedio. Primero al mes. son números que si tú no pudiste convencer a Pepín de ellos, no eran buenos. Olvídate de eso. Entonces, en 5 minutos, si no lo si convencieron, él no va a tú no negociar. puedes convencer a tu socio de que los números eran buenos. Aunque ella alega, No eran buenos. Julio, aunque ella alega, Pablo, no vamos a entrarnos en sí eso. o no, Disculpa, una Oli. pregunta, sí o no, Sí. solo. Disculpa, Oli, aunque ella alega Una inquietud que tengo. que esos números los suple la planta televisora, que no es ni siquiera ella. Y habla de que el peor año es de unos 63 millones, el peor año. Y hubo años muy buenos que superó los 100 millones al año. Lo primero es cuál es la expectativa Y que los debe generar costos operativos. cuál es la expectativa que debe generar ese horario. No es lo que genere, no. Lo que tú estés presentando es cuánto debe, en las expectativas de ese horario, cuánto debe generar Ahora, escuchen el este horario. dato. Y no tumbarle el otro, 729 millones de pesos. Pero eso hay que... ha generado, oye, Es que eso 700, no es verdad. pero, Sí, Sí, Julio, pero perdón, vamos a está asumir que... bien, pero ella dice que ese eso, número- yo no tengo es que eso- número para sácale- decir para que es la- mentira. para Sácale, agregarlo, ¿verdad? sácale el intercambio, sácale las comisiones, sácale los beneficios de la publicitaria. Tú le sacas una serie de cuestiones. Pero lo que dice Sí, aquí ya tú es que sabes lo del que queda. 2007, Y la en 11 compañía- oye, del 2007 en 11 años, Sí. vendió Chevrolet Night 729 millones. Ahora, Julio, aplicándole el Pablo, racional, Pablo. aplicándole el racional. Ahora, Pablo, discúlpame, Una no sé la facturación- razón, de 2000. no sé la razón, Si no tú sé la vendes 100 y razón, pico, vas a 60. Oli, y ya los números están y muchos medios se han hecho eco y la gente ha opinado. Ahora, no sé la Eso es razón. demasiado dinero, ya. Esa publicación ya no está en la cuenta de Milagros Germán. Está bien, pero vamos O sea, a aplicarle, publicación vamos a aplicarle el como tal. racional. Tú facturas 63 millones de pesos en un año. Si tú divides 63 millones de pesos en un año por 12 meses, te da 5.250.000 por mes. Esos 5.250.000 pesos por mes significa mitad para el productor y mitad para el canal. Después de los gastos. Después de los gastos. Entonces estamos hablando 1,5 millones de que más. 2 millones y pico Ella hablaba de que 900.000 es el gasto fijo, la 900.000 nómina. los gastos nómina. operativos. Está bien, No, la nómina no, pero los escuchen, costos. escuchen esto, un No, la año de nómina no, 63 los millones de costos pesos. operacionales que ella Será dice. 2 y pico. Significa 5.250.000 2 y pico al para mes. cada parte, por eso hay que 2 y deducir. pico para cada parte. Pero como dice Julio Martínez Pozo, intercambios, facturas. A veces yo tengo clientes en la radio que a veces le celebran cumpleaños a la factura y no las pagan. O sea que facturar no significa cobrar. Por lo Exacto. tanto, facturar no significa ingreso. Yo lo que Pronto pienso. pago después de varios meses. En algunos casos, y entonces ahí tú Pago pierdes adelante, también. Yo lo que pienso es que, como todas las cosas, ese programa que fue exitoso y es una de las mejores de referencia de la televisión, agotó un ciclo de popularidad. Y cuando empezó la curva descendente, la estación en la cual ella lo difundía, que es una estación comercial con intereses comerciales, decidió retirarlo para fin de semana. Lo que hacía Freddy Veragoico. Y también recuerda lo que pasó con Cristina. Cristina tenía un programa que acababa los dominicanos todos los días, tenía el mejor rating. Cuando Sí. dejó de marcar la llevaron a la semana, cuando dejó de marcar la llevaron al mes y ahora tiene que estar haciendo su propio programa por YouTube. Son ciclos generales que se van dando de audiencia. Además, hay una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Las marcas, sobre todo las marcas que van a los programas de divertimento, están bajando su inversión en esos nichos de televisión. ¿Ustedes saben por qué? Porque un bloguero que tenga 960.000 seguidores, que hable de una receta de un caldo de pollo, le llega a un micro-targeting más específico que una audiencia dispersa en un país donde se va la luz. Que es posible que tú digas muchísimas cosas en la noche en un programa de televisión y no lleguen. Ahora, un individuo que tenga una cuenta de Instagram con 40.000 seguidores de clase media, que escuchen un video de minuto y medio que tú les hagas diciendo que compre tal sopita o que compren tal carro o tal corbata, la efectividad es de un 70 o un 80%. Yo pienso que incluso va a pasar con otro programa de televisión que actualmente están facturando por amistad, no por rating real. Y el año que viene, el 2019, será decisivo para que también muchos programas salgan del aire. Bueno, pues muchas gracias a Pablo Ross y gracias a Eduardo Evers. Cambio y fuera.